Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase de mantención industrial correspondiente a la clase número 8, donde fundamentalmente vamos a revisar la unidad temática número 3, correspondiente a lo que es la introducción a lo que es gestión de mantenimiento, donde fundamentalmente vemos algunos métodos que nos sirven para lo que es el desarrollo de la planificación de tareas de mantenimiento y también nos permiten establecer una estrategia de mantención para lo que es la empresa. Estamos hablando de herramientas como las que ya una de ellas vimos la semana pasada en su presentación e introducción, que es el RBM, el mantenimiento, eh, el mantenimiento basado en riesgo. Vamos a ver en conjunto con el RBM también el RBI, que es una arista de lo que es el RBM, que es la inspección basada en riesgo. Vamos a revisar una de las metodologías también de las que resulta más aplicada hoy en día dentro de lo que es el desarrollo empresarial industrial, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, ¿ya?, que es una de las herramientas que hoy día tiene mayor aplicación y que también es la cual en general todos los mantenedores más se han familiarizado, ¿ya? Y tenemos también que vamos a revisar o vamos a presentar, a introducir en el día de hoy, el mantenimiento productivo total, que es un método que nace en la Asociación de Industriales de Mantenedores de Plantas de Japón, ¿ya?, y donde lo que se espera es que este método, ¿cierto?, sea aplicado fundamentalmente en las plantas industriales. Buenos días, Pilar. Empezamos la clase y estamos iniciando, ¿cierto?, lo que es la introducción a la clase de hoy, donde fundamentalmente nos vamos a dedicar a lo que es gestión de mantenimiento y particularmente vamos a revisar todo lo relacionado con una introducción y presentación a lo que son los distintos métodos que se utilizan para la planificación de tareas de mantención y también para lo que es el desarrollo de la estrategia de mantenimiento que deben tener las empresas. Estamos hablando, ¿cierto?, del mantenimiento basado en riesgo, ¿ya?, el RBM, ¿ya?, que tiene, digamos, como una arista adicional el RBI, que es la inspección basada en riesgo, que es lo que revisamos y vimos en la clase anterior, y hoy día vamos a hacer un breve resumen para continuar posteriormente con lo que es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Y luego vamos a revisar una de las metodologías que nace en Japón y que es desarrollada por el Instituto de Ingenieros de Mantenimiento de Plantas Industriales en Japón, ¿ya?, que es el TPM, que nace también al alero de lo que es el Lean Production, que es una de las metodologías que lo que busca es reducir las pérdidas en las plantas industriales y para lo cual la metodología que se utiliza es el TPM. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Pilar? ¿Alguna consulta? No, profe, que no alcancé a escuchar toda la introducción porque me agarró el internet como cuando estaba terminando. Ya, básicamente lo que estaba comentando yo es que vamos a ver todo lo que es hoy día gestión de mantenimiento, donde estamos haciendo la introducción a las tres metodologías más utilizadas, que es el RBM, el RCM y el TPM. Posteriormente vamos a desarrollar con mayor grado de detalle, y yo espero ya un mayor grado de detalle para la aplicación del RBM en la clase de la tarde, ¿ya? Luego continuamos con el RCM. Ahora, hoy día, la idea es que hagamos una breve presentación y una introducción a lo que son estas metodologías
que son las que se utilizan y se aplican sobre todo en lo que es la etapa 3 del modelo de mantenimiento, cuando nosotros queremos incorporar, ¿cierto? Y definir cuáles son los equipos más críticos que nosotros debemos iniciar su análisis, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ir definiendo cada uno de ellos, ¿cierto? Donde el que más se utiliza y el que está más difundido actualmente es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿m? Del cual, ¿cierto? Vamos a desarrollarlo en su plenitud porque es el que, en definitiva, es la metodología que es más aplicable y es la que es más fácil también de desarrollar en la industria. Esa fue básicamente la introducción. Gracias. Tenemos, cierto, que vamos a hacer un resumen de la clase anterior, donde básicamente en ese resumen lo que vimos, cierto, la unidad temática número 2, las técnicas básicas, donde se destaca, cierto, todo lo relacionado, y en esto, dado que tú tienes pendiente el certamen, es importante que lo tengas en cuenta, cierto, la aplicación de la ISO 4406 de limpieza de lubricantes, ¿ya? Y a ti también te va a servir el tema relacionado con la introducción y el resumen que vamos a hacer del RBM, porque normalmente en cada uno de los certámenes una de las preguntas está relacionado con la aplicación del RBM. Así que en el caso tuyo es una buena... va a ser, digamos, un buen resumen, dado que te va a permitir abordar con mayor agilidad el certamen, ¿ya? Eh, Estamos, ¿cierto?, en la unidad temática número 3 y vamos a hacer, que es gestión, las herramientas de gestión de mantenimiento que hablamos, TPM, RBM, RCM. También dentro de esto, ¿cierto?, se ven las ISO 9000, la 14000, la 9000 que es de calidad, la 14000 que tiene que ver con el tema medioambiental. Ya revisamos en lo que es gestión de activos todo lo relacionado con la ISO 55000. Y la ISO 31000 la vamos a revisar en torno, ¿cierto? La ISO 31000 está relacionada con lo que es gestión de riesgo. Y la ISO 31000 la vamos a revisar como también como una aplicación y el desarrollo también de una metodología para lo que es mitigar los riesgos de falla y que pasa a ser también una metodología de mantenimiento, así como es el TPM, el RBM y el RCM. Y eso es lo que vamos a abordar en esta unidad temática número 3, que es la que vamos a iniciar hoy día, posterior al resumen que vamos a hacer de la unidad temática número 2, que son las herramientas básicas o técnicas básicas para lo que es el mantenimiento predictivo. Entendiendo, ¿cierto?, que es el mantenimiento predictivo, lo que hace, ¿cierto?, es una técnica que a nosotros nos permite, a través de determinar un potencial de falla de un equipo o de un mecanismo, nos permite, ¿cierto?, establecer tareas dentro de un intervalo que se llama el intervalo PF. Y ese intervalo, dentro de ese intervalo PF nosotros podemos determinar, ¿cierto?, la ocurrencia de esta falla, podemos hacer su monitoreo, ¿ya? Y también dentro de ese intervalo PF nosotros podemos establecer las tareas relacionadas con la programación del mantenimiento, del cambio de componentes. Ahora, el sistema, el equipo, se mantiene en funcionamiento a condición de que los parámetros operacionales, es decir, la capacidad productiva, la calidad de producción y los costos de producción se mantengan dentro de un rango aceptable en el proceso. Y bajo esa situación nosotros hablamos de lo que es el mantenimiento predictivo a condición de que el sistema
esté dentro de los parámetros operacionales establecidos. Y ese es el mantenimiento de condición. El mantenimiento de condición, que es el mantenimiento también, mantenimiento predictivo, ¿ya? Que tiene algunas condicionantes para llevarlo adelante. Una es que el intervalo PF sea lo suficientemente amplio como para que yo pueda realizar las tareas de programación del mantenimiento que me permitan intervenir el equipo antes que ocurra la falla funcional. Y la otra es que exista, ¿cierto?, una herramienta NDT, una herramienta no destructiva, que a mí me permita también establecer que una falla potencial está por ocurrir dentro del activo, ¿ya? Dentro de las herramientas NDT que tenemos para detectar estas fallas potenciales, está en primer lugar el análisis de vibraciones, la medición de vibraciones, en que si sobrepasamos un rango, ¿cierto?, una magnitud o la severidad de la vibración va aumentando dentro de la instalación o del equipo, esa es sin duda una señal inequívoca de que el equipo está empezando a fallar. Por lo tanto, me permite detectar a través de lo que es el aumento de la severidad de las vibraciones, es posible detectar que una falla en el sistema está por ocurrir y que por lo tanto yo tengo que iniciar monitoreos dentro de este intervalo PF que estamos hablando. También tenemos como otra herramienta NDT todo lo relacionado con lo que es la termografía, los mapas termográficos, que también me permiten a mí establecer que una falla está por ocurrir. La termografía normalmente se utiliza para detectar fallas en los circuitos eléctricos cada vez que un circuito eléctrico muestra señales de que se está soltando su sistema, este tiende a aumentar temperatura. Por lo tanto, la termografía, a través de tener un mapa referencial de temperaturas en sus condiciones originales e iniciales del sistema, posteriormente las compara con la situación que está ocurriendo y ahí se determina, ¿cierto?, si está por ocurrir una falla en los sistemas eléctricos. El sistema termográfico también se utiliza fundamentalmente en las superficies que están expuestas a temperatura, como son los hornos, ¿ya? Cuando ocurre, ¿cierto?, que existe alguna falla en los ladrillos refractarios, normalmente nosotros nos encontramos con un aumento de temperatura y se detectan a través de la termografía zonas calientes que nos pueden mostrar, ¿cierto?, que una falla producto de que nos están generando los niveles de aislación necesarios producto de una pérdida de condición de los refractarios o que se están desprendiendo los refractarios, nosotros nos encontramos con una situación de que existe una falla potencial que está por ocurrir y esa la podemos detectar por la vía de la termografía, ¿ya? Existen otras herramientas NDT como son las tintas penetrantes, todo lo que son las partículas electromagnéticas, también rayos X, ¿cierto? O visión, o también herramientas que pueden ser de visión directa. Cada una de ellas puede ser aplicada dependiendo del tipo de falla y del tipo de mecanismo que nosotros estemos analizando para poder detectar esa falla potencial, ¿ya? Y otra de las más usadas, ¿cierto?, está relacionada con lo que es el análisis de lubricante, que en la medida que nosotros establecemos la medición de la contaminación de los lubricantes, nosotros podemos detectar si una falla potencial está a punto de ocurrir. Un ejemplo, ¿cierto? Cuando se producen desgastes en los ejes de leva o en el cigüeñal de un motor, en un motor de combustión interna, normalmente se detectan, ¿cierto?, dentro del líquido lubricante algunas partículas de acero, y que dependiendo de la metodología que yo utilice para lo que es ese análisis de aceite, ¿ya?, yo pudiera detectar a través de lo que es el tamaño de las partículas cuál es el componente que está por fallar y cuál es el nivel de falla
que pudiera tener ese componente dependiendo, ¿cierto?, del nivel de contaminación de partículas. ¿Ya? La metodología que se utiliza en este caso para detectar fallas potenciales es el análisis de lubricante, y ese análisis de lubricante se hace por medio, ¿cierto?, de algunas técnicas como en este caso la ferrografía. Asociado también a este tema de contaminación de los lubricantes es que nosotros mostramos, ¿cierto?, y señalamos una técnica relacionada con lo que es la limpieza de los lubricantes, ¿ya? Y esta técnica está relacionada con la ISO 4406, y es una de las tantas normas que se pueden aplicar para lo que es la contaminación y limpieza de lubricantes. La ISO 4406 utiliza, ¿cierto? Y esto es a nivel de resumen de lo que ya hemos visto, porque esto también lo vimos en el certamen, utiliza un código donde está representado por un dígito, en este caso que se está mostrando, el primer dígito es el 17, el segundo dígito es el 15 y el tercer dígito es el 12. El primer dígito nos señala, ¿cierto?, la cantidad de partículas mayores a 4 micras que hay en el lubricante, ¿ya? Lo cual yo lo voy a revisar y a buscar dentro de lo que es una tabla que normalmente está disponible, ¿ya? Y esta tabla es la que les voy a mostrar a continuación. Esa es la tabla donde yo veo el 17 me señala que hay entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras en el fluido o en el aceite que yo estoy analizando. Después viene un slash y el segundo dígito del código, si yo voy a la tabla, me señala que para el código, para el dígito 15, en este código me está diciendo que existen entre 160 a 320 partículas mayores a 6 micras. Lo vamos a verificar. Para el código 15, ¿cierto? Existen entre 160 y 320 partículas mayores a 6 micras. ¿Ya? Y para el código 12, eso significa de que existen entre 20 a 40 partículas mayores a 14 micras. ¿Ya? Entonces, este código de limpieza, yo lo tengo que normalmente comparar a objeto de ver el estado del lubricante o ver el estado del aceite, lo tengo que comparar con lo que normalmente nos recomienda a nosotros el fabricante. Normalmente, todos los fabricantes de equipos serios recomiendan en los manuales, ¿cierto?, el nivel de limpieza mínimo para cada uno de sus componentes. ¿Ah? Si el usuario de un equipo no sigue esta recomendación, el resultado será la reducción del tiempo de vida útil del componente mismo, ¿cierto? Y la pérdida de confiabilidad del componente, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, nosotros para las turbinas, normalmente, o las turbinas de vapor, estamos exigiendo un código de limpieza ISO 181512, es decir, el tamaño de partículas máximo es el que se permite en una turbina de vapor, es el que me da el código 18 para las partículas mayores a 4 micras, y el 18, que es lo que me está diciendo, que para una turbina a vapor, la máxima cantidad de partículas mayores a 4 micras tiene que estar entre 1300 y 2500 partículas, no más que eso. ¿Ya? Posteriormente, el segundo código, perdón, 18, el 15 es para partículas mayores a 6 micras, para partículas mayores a 4 micras, el 18, bueno, 1300 a 2500. Y para partículas mayores a 14 micras, el sistema
me da un código 12, por lo tanto para mayores a 14 micras, yo me voy al código 12, me dice que tiene que haber como máximo entre 20 y 40 partículas mayores a, 14 micras. Si se sobrepasa, ¿cierto?, el nivel de contaminación en el lubricante que especifica el fabricante, ocurre lo que se señalaba anteriormente, es decir, la vida útil del componente se va a ver afectada, ¿ya? Y también nos podemos encontrar de que normalmente cuando nosotros utilizamos lubricantes que sobrepasan los niveles de contaminación exigidos por el fabricante, tenemos riesgos, ¿cierto?, de pérdidas de garantía. Y si estamos hablando de turbinas a vapor o estamos hablando de maquinarias industriales cuyos costos son altos, las pérdidas de garantía significa pérdidas importantes desde el punto de vista de lo que es asistencia técnica, y que la pérdida de garantía en definitiva es una pérdida económica bastante importante para lo que son las empresas en relación a lo que es gestión de activos. Por lo tanto, los niveles de contaminación de los lubricantes es un aspecto que nosotros debemos estar revisando constantemente. Ahora, de acuerdo, ¿cierto?, a las empresas más reconocidas y eh, prestigiadas en el tema de lubricación y de la hidráulica, un fluido promedio, ¿cierto?, y el que se reconoce para un lubricante nuevo tiene un código 20, 18, 16, que creo que se muestra, vamos a ver, creo que es el que sí, 20, 18 a 6, es lo que señala la Parker, que en promedio tiene un lubricante nuevo. Una de las cosas que ustedes pueden observar que este código 20, 18, 16 sobrepasa, ¿cierto?, en todos los rangos de partículas el nivel de contaminación exigido para una turbina a vapor, para una máquina de papel y para un cojinete, para un rodamiento de bola. Por lo tanto, necesariamente, previo a la incorporación de un aceite nuevo, cuando este aceite nuevo tiene un nivel de limpieza inferior al nivel de limpieza exigido por la máquina, yo debo realizar lo que se llama un microfiltrado, ¿ya? Y ese microfiltrado se puede hacer, digamos, in situ en el momento cuando yo estoy esperando, ¿cierto?, incorporar el lubricante a la máquina, o puedo exigírselo al proveedor de lubricante, ¿cierto?, que me entregue el aceite nuevo que yo voy a incorporar a la maquinaria, microfiltrado, bajo el código de contaminación que solicita y exige el fabricante del equipo. ¿Mm? ¿Se entiende eso, Pilar? Francisco. Sí. ¿Ya? Eso es importante, sobre todo tú, Pilar, que tienes pendiente el certamen, que lo tengas bien claro, ¿ya? Ahora, previo a la incorporación del lubricante, normalmente también, una vez ya microfiltrado, ¿ya? Pero previo a la incorporación del aceite microfiltrado, yo debo establecer una tarea de flashing, ¿ya?, en el circuito hidráulico o en el circuito de lubricación donde yo voy a incorporar el aceite. ¿Te acuerdas, Francisco, qué es lo que es el flashing? No, profe, no recuerdo. Fue pregunta del certamen, ¿ya? El flashing, ¿cierto?, es una técnica que a mí lo que me permite es que, posterior a cualquier montaje o mantenimiento de una instalación industrial donde yo necesito incorporar lubricante, tengo que hacer un lavado, ¿ya? Ahora, es el lavado que se efectúa con el flashing, normalmente es un lavado con un aceite de características muy similares al aceite que yo voy a incorporar. Ahora, normalmente estamos hablando de un aceite de características similares porque, por ejemplo, en una turbina a vapor, nosotros incorporamos del orden de los 40.000 litros, es lo que tenemos que incorporar cada vez que hacemos un cambio de aceite en una turbina a vapor.
¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de cantidades de lubricantes bastante importantes, con costos muy importantes. Por lo tanto, lo que hacemos normalmente es que esa limpieza, porque esa limpieza lo que hace, ¿cierto?, es arrastrar todas las partículas que se encuentran dentro de este sistema que está recién mantenido o recién montado. Partículas que si yo las dejo presentes en el circuito, me pueden afectar las válvulas, me pueden afectar los cilindros o me pueden afectar los motores hidráulicos asociados a estos sistemas hidráulicos o estos sistemas de lubricación. Por lo tanto, es sumamente importante el efectuar el flashing, ¿ya? El flashing normalmente, como lo señalamos, se hace con un aceite con características similares al aceite que yo voy a utilizar posteriormente en el circuito. Se hace con un flujo turbulento. Es decir, normalmente un flujo turbulento tiene un número de Reynolds superior a 4000, ¿ya? Ahora, una de las cosas que normalmente es compleja para hacer este tipo de técnicas de flashing es calcular el número de Reynolds más adecuado para tener el flashing de la manera más eficiente. Pero normalmente eso también está recomendado por los fabricantes de circuitos, ¿ya? Pero importante, ¿cierto? Cada vez que yo voy a realizar un cambio de aceite, tengo que verificar el código de limpieza que exige el fabricante. Como normalmente el aceite nuevo tiene un código de limpieza que indica que la calidad del aceite nuevo que yo voy a incorporar es inferior a lo exigido por el fabricante, yo tengo que efectuar un microfiltrado. Previo, ¿cierto?, a incorporar ese aceite nuevo al circuito, yo debo desarrollar una tarea de limpieza del circuito, porque normalmente un circuito yo lo relleno de aceite cuando ya he realizado una tarea de montaje durante lo que es la construcción de un equipo o de un circuito hidráulico o posterior a un mantenimiento. En ambos casos, ¿cierto?, quedan remanentes de partículas de lodo o remanentes de partículas metálicas dentro del circuito que es necesario evacuarlas a objeto, ¿cierto?, de que estos no contaminen los componentes del circuito hidráulico. Y para ello realizo esta tarea de flashing que consiste, ¿cierto?, en incorporar este aceite de características similares al que yo voy a usar en un flujo turbulento, es decir, con un número de Reynolds superior a 4000, para remover todas estas partículas metálicas o lodos que puedan estar como remanentes en el circuito. Y posterior a eso incorporo el aceite nuevo microfiltrado de tal manera que el aceite cumpla los niveles de limpieza exigidos por el fabricante, ¿ya? Ese es el tema, y cada vez que hacemos esos análisis tenemos que identificar, ¿cierto?, el código de limpieza, ir a la tabla, ver los niveles de contaminación, comparar con lo relacionado con el aceite nuevo y establecer los niveles de microfiltrado y posterior flashing en el circuito. Me interesa, sobre todo, Pilar, que usted haya quedado sumamente clara con esto. Sí, profe. ¿Sí? Bien, ese es un repaso, ¿cierto?, relacionado con la unidad temática número 2, que tiene que ver con las herramientas NDT para lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, donde hablamos, ¿cierto?, que está el análisis de vibraciones, las tintas penetrantes, la termografía, los rayos X, las partículas electromagnéticas, entre las corrientes de wave, entre otras que puedan existir para determinar, ¿cierto?, que un mecanismo está pronto a fallar, es decir, nos permiten determinar potenciales de falla para poder hacer intervenciones del tipo predictivo o mantenimiento que se llama mantenimiento a condición. Recordando siempre que el mantenimiento a condición se refiere, ¿cierto?, que el equipo puede seguir funcionando a condición de que los parámetros operacionales, que estamos hablando de lo que es capacidad productiva, ¿cierto?, calidad y costos de producción, estén dentro de los rangos establecidos o dentro de los rangos
dentro de los rangos establecidos para poder cumplir con los compromisos productivos que tiene la empresa. ¿Consultas hasta ahí? Yo nada. Franco, o Francisco, perdón. Ninguna consulta. Todo claro. ¿Ya? Echamos, ¿cierto? Ya la semana pasada, y lo que es RBM inclusive se incorporó dentro de lo que es el certamen anterior, en lo que son las herramientas de gestión de mantenimiento. En la introducción señalábamos, ¿cierto?, que estas herramientas de gestión de mantenimiento básicamente son metodologías que a mí lo que me permiten es establecer cuáles son las tareas que yo debo desarrollar a objeto de mitigar los riesgos de falla en los equipos, componentes o sistemas productivos. Es decir, me permiten mitigar riesgos de falla en los activos. Y para ello utilizamos, ¿cierto?, estas herramientas, el RBM, que es el mantenimiento basado en riesgo, el RCM, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, el TPM, el mantenimiento productivo total. Y conversábamos al inicio también, ¿cierto?, que dentro de esto, dentro de estas herramientas de gestión, teníamos la aplicación de algunas ISO, la ISO 14000, que tiene que ver con todo lo relacionado con medio ambiente, la ISO 9000, que tiene que ver con lo relacionado con la parte de calidad, ¿ya? La ISO 55000, que la vimos en la unidad temática número 1, cuando hablamos de gestión de activos, y básicamente cuáles son las características y condiciones de la ISO 55000, que se basa en lo que es la PAS 55, que es una norma de gestión de activos que aparece en Gran Bretaña. Es una norma británica, ¿ya? Y en la cual se basa la ISO 55000 bajo ciertas condiciones de que tiene características de holística, es decir, que mira el sistema en su amplitud general, es sistemática, es sistémica, es basada en riesgos, y también es integrada, es sistémica, ¿ya? Es decir, analiza todo en su conjunto y no en forma segregada. Entonces, y lo otro es que la gestión de activos analiza, digamos, todo lo que es el ciclo de vida del activo, es decir, desde lo que es su integración o desarrollo, pasando por lo que es la fase operativa, que es la parte más importante y para la cual se desarrolla y se diseñan los activos, hasta lo que es su desincorporación, ¿ya? Entonces, y adicionalmente les señalaba al inicio también que dentro de estas ISO que se describen acá está la ISO 31000, que a mi parecer es una de las ISOs que es más importante por la versatilidad de su aplicación. La ISO 31000 se puede aplicar para lo que es la resolución de cualquier tipo de problema, y aquí particularmente en mantenimiento, en lo que es estas herramientas de gestión de mantenimiento, las explicamos en torno a lo que es la aplicación de esta norma para lo que es también una metodología de determinación de tareas de mantenimiento y de lo que es el desarrollo de estrategias de mantención, ¿ya? Esta ISO 31000 la aplicamos como lo que es el GRM, gestión de riesgo en mantenimiento, ¿ya? Que es parecida al RBM, es muy parecida al RBM, con la diferencia entre ambos, ¿cierto? Que el GRM no utiliza probabilidades estocásticas, el RBM utiliza lo que se llaman probabilidades estocásticas para determinar el nivel de riesgos que tiene la falla que nosotros estamos analizando o que tenemos que buscarles las tareas de mitigación. Entonces, dentro de esto, ¿cierto? Y dentro de lo que es este resumen, dado que ya en la clase pasada vimos algo relacionado con la unidad temática número 3 de gestión de mantenimiento, particularmente hicimos la introducción y presentación de lo que es el RBM. Vamos a hacer el resumen y la introducción del RBM, particularmente pensando también en lo que es
este certamen que usted tiene pendiente, Pilar. El RBM el RBM que se desarrolla también en forma conjunta con el RBI, que es la inspección basada en riesgo, cobra mucha importancia en procesos de alto riesgo, ¿ya? De hecho, el RBM nace en lo que es la industria petrolera. La industria petrolera desarrolla el RBM. ¿Qué características tiene la industria petrolera para ti, Francisco? ¿Cuáles son las características de los procesos de la industria del petróleo, partiendo, ¿cierto?, por el tipo de materia prima que utilizan sus procesos? Son altamente inflamables. Son altamente inflamables y explosivas, ¿ya? Por lo tanto, Pilar, ¿qué puede ocurrir, ¿cierto?, frente a una materia prima que es procesada, que sea altamente inflamable y explosiva? ¿Con qué situación te puedes encontrar? Con situaciones que afecten el HSEC. Con situaciones que afecten el HSEC en su totalidad. ¿Por qué? Porque explosiones e incendios, ¿cierto?, en una planta petrolera te va a afectar, y como asociado a eso vienen explosiones por la naturaleza del insumo que se está procesando, ¿cierto? Nosotros tenemos altos riesgos, no solamente para la salud de las personas, sino que las personas resulten afectadas por estos intercambios de energía que se pudieran generar frente a una explosión o frente a un incendio, ¿ya? Tenemos también riesgos del tipo ambiental y también tenemos riesgos para las comunidades, porque normalmente estas explosiones vienen con grandes emanaciones de gases tóxicos, ¿ya? Y que pueden afectar notoriamente una situación de este tipo. Si uno hiciera por ejemplo, un análisis de este tipo para lo que es la refinería de Concón, ¿con qué situación se encuentran ustedes? ¿Cuál es el análisis de contexto que usted haría, Pilar, para lo que es la fundición y refinería de Concón? Fundamentalmente el ambiente donde está emplazado. La refinería está emplazada en un ambiente industrial, pero que está muy cerca del mar como de las comunidades. Está muy próximo a barrios, claro, está cerca de barrios industriales, donde realmente hay actividades y donde hay presencia de trabajadores. Pero si ustedes se fijan alrededor de lo que es ENAP, y de hecho yo vivo cerca de ENAP, ¿ya? Y muchas veces, inclusive la parte de los olores, llegan hasta acá, hasta Bosque de Montemar, donde yo vivo, ¿ya? Entonces, la parte ambiental o el entorno ambiental, una es que está cerca de lo que es conjuntos habitacionales, ¿ya? Muy próximo. Está también próximo a una rotonda, rotonda en la cual, ¿cierto?, tenemos una distribución y circulación a diferentes lugares de la quinta región, o sea, desde la rotonda de Concón, próxima, ¿cierto?, y aledaña a lo que es la refinería de Concón, nos encontramos, ¿cierto?, de que está toda la distribución de transporte hacia lo que es Quintero, hacia lo que es Quillota, Limache, Santiago, hacia lo que es Viña, Valparaíso y también Santiago, por lo que se llama la ruta internacional, ¿ya? Por lo tanto, tenemos conjuntos habitacionales, tenemos también barrios industriales, tenemos también todo lo que es la red de transporte de la quinta región, resultarían afectadas frente a una falla que pueda implicar, ¿cierto?, un riesgo de incendio o un riesgo de explosión en lo que es la ENAP. Por lo tanto, normalmente un modo de falla
que afecte algún sistema o mecanismo en los procesos industriales de NAP pueden tener consecuencias que son de carácter catastrófico, ¿ya? Entonces, una de las definiciones que hace el RBM y el RBI, ¿ya?, que se aplica cuando las consecuencias que puedan existir producto de alguna falla son de carácter catastrófico. ¿Ya? ¿Se entiende en eso, Pilar, Francisco? Profe, era que se aplicaba el RBM y qué otro. Puede ser también el RBI. El RBI es la inspección basada en riesgo. Y ambos se aplican, ¿cierto?, cuando las consecuencias de una falla son de alto riesgo, es decir, pueden resultar y tener consecuencias catastróficas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dentro de su metodología y una de las características que tiene el RBM, digamos, dado inclusive este contexto que hemos hablado de que son fallas con consecuencias catastróficas, es que nosotros tenemos que hacer evaluaciones probabilísticas de riesgos, para lo cual nosotros nos basamos en lo que son los análisis del árbol de falla, que es una herramienta que nos permite determinar, ¿cierto?, las probabilidades de falla de cada uno de los componentes que forman parte del sistema o del proceso, y también a través de lo que es la determinación de estas probabilidades estocásticas. Las probabilidades estocásticas son probabilidades que se obtienen, ¿cierto?, producto de lo que es el análisis matemático de probabilidades. Que si uno, en el caso, ¿cierto?, del mantenimiento basado en riesgo, uno conoce, ¿cierto?, las probabilidades de falla de cada uno de los componentes que configuran un determinado proceso. O también esa probabilidad de falla yo la puedo determinar por la vía de lo que es el historial de falla de los sistemas en el contexto operacional de que estamos hablando, ¿cierto? Y ese historial de falla a mí me va dando, ¿cierto?, y me va a permitir posteriormente hacer una modelación matemática de lo que son, voy a poder construir la curva de probabilidades de falla o lo que es la curva de densidad de falla, objeto de poder, a través de alguna aproximación, construir o establecer algún modelo matemático que represente esa función de probabilidades de falla, y ahí yo voy a poder obtener lo que son las probabilidades estocásticas, que son probabilidades de tipo matemática, ¿ya? En otros métodos, como el RCM, yo también determino el nivel de riesgo calculando las probabilidades por lo que son las consecuencias, ¿ya? Pero para determinar las probabilidades de falla, yo en el caso del RCM no utilizo las probabilidades estocásticas, sino que utilizo métodos que son cuantitativos, es decir, la probabilidad yo la caracterizo diciendo tiene una alta probabilidad, una probabilidad media, o ¿cuál es es frecuente que falle, es muy frecuente, siempre falla, no falla nunca. Entonces, a esa probabilidad cualitativa de que es frecuente que falle o falla siempre, yo le asigno un valor, ¿ya? Y ese valor, si a ese valor yo lo asocio, ¿cierto?, con un valor que tiene que ver con las consecuencias, porque a las consecuencias también, si las consecuencias yo le asocio también un valor, si la falla es catastrófica, le asocio un valor 4, si la falla es intolerable, le asocio un valor 3, si la falla es media, le asocio un valor 2, si la falla es leve, le asocio un valor 1. Y ahí voy a tener, ¿cierto?, una forma de cuantificar la consecuencia de la falla.
Y si en este mismo método RCM, yo a la probabilidad que sea muy probable le pongo un 4, probable le pongo un 3, medianamente probable le coloco un 2, y de baja probabilidad yo le pongo un 1, voy a tener formas de evaluar la probabilidad y la consecuencia. Y al multiplicar la probabilidad por la consecuencia, yo voy a obtener el nivel de riesgo. En este caso que estamos conversando, si estamos hablando, ¿cierto?, de una probabilidad 4 y una consecuencia catastrófica que también tiene un valor 4, estamos hablando de un nivel de riesgo que es de 16. Por lo tanto, es ahí donde yo tengo que focalizar mis esfuerzos. Normalmente el RCM también focaliza sus esfuerzos en aquellas situaciones, ¿cierto?, en que el riesgo es mayor. Pero para el caso del RBM, la probabilidad, como les señalaba, se calcula de manera estocástica, es decir, yo la obtengo desde lo que son las probabilidades reales de falla de los componentes a través de lo que son ajustes y modelamientos matemáticos. ¿Ok? ¿Se entiende eso, Pilar? Esto también podría ayudar a definir cuáles son como los equipos de alto riesgo. Precisamente se hace para eso. ¿Por qué? Porque yo determino el nivel de riesgo de un equipo por la probabilidad por las consecuencias. Normalmente nosotros tenemos distintos tipos de consecuencias que debemos hacer para evaluar, y existen eh, métodos para lo que es el cálculo de esta consecuencia, que considera, por ejemplo, su incidencia desde el punto de vista de la consecuencia en la seguridad de las personas, consecuencias del tipo medioambiental, consecuencias del tipo económico y consecuencias también relacionadas con lo que es el tiempo medio de reparación. Y ahí yo establezco un valor asociado, ¿cierto?, a lo que es existen varias metodologías para hacer el cálculo del valor que tiene la consecuencia de la falla. Ahora, una muy simple es la que les explicaba yo, que yo le asocio un número, un factor a esa consecuencia, que multiplicado por el factor de la probabilidad, en el caso, ¿cierto?, que estamos hablando de metodologías como el RBM, si la probabilidad es estocástica, yo esa probabilidad la multiplico por el factor de la consecuencia y voy a obtener el valor del riesgo. Y ese valor del riesgo va a corresponder, ¿cierto?, a cuán crítico es el equipo o el sistema que yo estoy analizando. Y normalmente, o parte de la metodología que considera el RBM, es que yo me debo, y es lo que se señala a continuación ahí dice que el RBM determina las oportunidades de mejora, eliminando las tareas de bajo valor y focalizándose en tareas dirigidas a los aspectos de alto riesgo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Pilar? ¿Qué es lo que tú me estabas señalando? Sí. ¿Ya? Entonces, el mantenimiento basado en riesgo evalúa el riesgo actual y analiza los costos y beneficios de la medida de mitigación. ¿Ya? O sea, cuánto cuesta resolver un problema, ¿cierto? Y cuáles son los beneficios que me trae. En general, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de que estamos aplicando el RBM, los beneficios significa que yo estoy eliminando pérdidas económicas, estoy eliminando también pérdidas relacionadas con lo que significa un incendio, pérdidas o consecuencias desde el punto de vista legal, porque si ocurre un incendio, ¿cierto?, y están afectadas las comunidades y fueron afectados los activos, normalmente los ejecutivos, ¿cierto?, y quienes son responsables de las empresas, tienen responsabilidades del tipo legal. Sobre todo, ¿cierto?, si nosotros tenemos consecuencias del punto de vista de que alguien resulta accidentado o desgraciadamente pudiese resultar alguien con algún accidente con características fatales. ¿Ya? Si nosotros tenemos problemas desde el punto de vista ambiental,
también vamos a tener consecuencias desde el punto de vista estratégico, es decir, del prestigio de la empresa, ¿ya? O sea, un incendio, ¿cierto? Si estamos hablando en el caso particular de la ENAP, me va a significar pérdidas económicas, me puede significar accidente a las personas, va a afectar a la salud, va a afectar a las comunidades, tengo problemas desde el punto de vista del prestigio de la empresa, tengo problemas desde el punto de vista legal, ¿ya? Y me puede significar la pérdida de lo que es la licencia para operar de la empresa. ¿Mm? Por lo tanto, podemos tener consecuencias que realmente son catastróficas. ¿Mm? Entonces, el mantenimiento basado en riesgo evalúa el riesgo actual, cuál es la condición, el riesgo inherente de estos procesos, analiza los costos, ¿cierto?, que tiene esos riesgos, qué puede significar, ¿ya? El cierre de la empresa es de un costo inconmensurable, o sea, el hecho también de que un ejecutivo sea encarcelado también es un problema mayúsculo y mayor para una empresa. Entonces, y todas las acciones que realizamos, todas estas tareas de mitigación que encontramos por la vía de lo que es el RBM y el RBI, la analizamos en torno a los beneficios que generan estas medidas de mitigación, que evidentemente también estas medidas de mitigación tienen costo, porque yo para aumentar la confiabilidad operacional de los activos, o tengo que capacitar a las personas, o tengo que incorporar nuevos procesos, incorporar procesos en paralelo, o tengo que incorporar, ¿cierto? O tengo que, de alguna manera, diseñar equipos más robustos que tienen mayor costo, o tengo que diseñar también condiciones de mantenibilidad que a mí me permitan establecer una mayor confiabilidad operacional del sistema. Es decir, en la medida que yo quiero mayor confiabilidad, yo también tengo que incurrir en mayores inversiones para lograr los niveles de confiabilidad que requiero. Por lo tanto, el RBM hace toda esa evaluación, analiza los costos y beneficios que significan todas estas medidas de mitigación, ¿ya? El RBM y el RBI tienen por objetivo reducir el riesgo general de fallas catastróficas en los activos, que es lo que estábamos conversando. En las zonas de riesgo alto y medio es necesario concentrar los esfuerzos, o sea, yo hago toda esta evaluación de riesgo para concentrar mis esfuerzos en aquellos sistemas, ¿cierto?, que resultan de riesgo alto y medio. Y ahí concentro todos mis esfuerzos de mantenimiento mayor, mientras que en aquellas zonas o en aquellos activos de bajo riesgo, el esfuerzo se reduce al mínimo para reducir el alcance total del trabajo y el costo del programa de mantenimiento de una manera estructurada y justificable. Lo que no significa, ¿cierto?, que aquellos equipos que estén establecidos como de bajo riesgo, yo los descuide, sino que bajo el nivel de atención, pero los mantengo siempre monitoreados, de tal manera que estos se mantengan dentro de lo que son los riesgos tolerables. El riesgo yo lo evalúo como la probabilidad de falla por las consecuencias de la falla. La probabilidad de falla en el caso del RBM son probabilidades del tipo estocástica, y para evaluar las consecuencias de la falla yo puedo usar métodos cual y cuantitativos, o definitivamente existen algunas metodologías que consideran, como les decía, los accidentes, las pérdidas de costos de producción, los tiempos medios de reparación, los aspectos ambientales que a mí me permiten medir lo que son las consecuencias de una falla o la consecuencia de una pérdida producto de una falla. La metodología que se aplica, esto también se basa fundamentalmente en lo que es la ISO 31000, para lo que es el desarrollo de los protocolos o de la metodología que yo debo utilizar. Normalmente yo hago un análisis del contexto donde efectúo un análisis técnico del sistema. Posteriormente hago un análisis por unidad, es decir, hago un análisis de cada uno de los equipos, y luego viene todo lo que es la tarea de lo que es la evaluación del riesgo. Y esa evaluación del riesgo yo la hago identificando en primer lugar el riesgo,
que significa que yo debo identificar el equipo más crítico y también debo identificar cuáles son los modos de fallas más críticos para ese sistema o para ese equipo. Posteriormente lo que hago es una cuantificación del riesgo por la vía, ¿cierto?, del análisis, por la vía de lo que es la evaluación de riesgo, considerando las probabilidades por la consecuencia. Posteriormente, bueno, en conjunto a eso está todo lo que es el análisis de probabilidades y lo que es la aplicación del análisis por la vía del árbol de falla. Luego de eso, una vez que yo hago la evaluación de los riesgos, ¿ya? Y esa evaluación de los riesgos consiste, ¿cierto?, en considerar los niveles de aceptación de riesgo, es decir, si los riesgos están dentro de los niveles aceptables, definitivamente mis acciones son menores frente a aquellos equipos, componentes y modos de falla donde los riesgos sean aceptables. Y me focalizo, ¿cierto?, en aquellos riesgos que son altos y medios, ¿ya?, y que me pueden significar fallas catastróficas. Una vez que yo tengo y hago la comparación de los criterios, ¿cierto?, si están dentro de los rangos aceptables de riesgo o si estos riesgos son altos o medios, yo hago esa estratificación, desarrollo también la jerarquización correspondiente y establezco las estrategias de mantención, es decir, desarrollo los planes el plan de mantenimiento para tratar aquellos riesgos que resulten catastróficos, intolerables o inaceptables, y eso lo establezco a través de lo que es un programa de mantenimiento, ¿ya? Eso es lo que es en definitiva, el proceso del RBM. El proceso del RBI es similar, ¿cierto?, donde yo hago la selección del sistema a evaluar a través también de hacer las evaluaciones de riesgo, hago la recopilación de información, hago todo lo que son las estimaciones de las consecuencias, las estimaciones de probabilidades de falla, la estimación del riesgo y posteriormente la emisión de los resultados y la elaboración, en este caso no de un plan de mantenimiento, sí de un plan de inspección. Y luego viene lo que es la ejecución del plan. Sigue prácticamente la misma metodología de lo que es el RBM, pero en vez de planes de mantención, lo que aparecen aquí son planes de inspección. ¿Consultas hasta ahí, Francisco, Pilar? ¿No? Ninguna, profe. ¿Ya? Bueno, ese es el primer método que presentamos, ¿cierto?, que es el RBM, que nace fundamentalmente en la industria petrolera y se basa también en lo que son las normas IPA, que son las normas del Instituto del Petróleo Americano, perdón, las normas, no, la API, American Petroleum Institute, que aparece ahí el logo más abajo, ¿ya? Y si ustedes quieren de alguna manera introducirse más en este tipo de metodología, las normas IPA, las normas API tienen una serie de pasos y procesos que es bien interesante conocer. Pero en estas normas del Instituto de Petróleo Americano es que se basan todos los procedimientos que se desarrollan en lo que es el RBI y el RBM. Como no hay consulta, ¿cierto? Vamos a continuar con otra de les voy a presentar otras de las metodologías. Esto es a nivel de presentación e introducción. Vamos a desarrollar de manera más profunda cada una de estas metodologías, incluyendo lo que es el GRM, que es gestión de riesgo en mantenimiento, que se basa esa en lo que es la ISO 31000. Si bien, ¿Profe? dígame. Es que en otro ramo estamos viendo un ejemplo de cuando la refinería de Concón
le salió humo amarillo por una de las chimeneas ¿Ya? y estamos como analizando qué falló. El por qué falló se le podría aplicar uno de estos ejemplos, como que falló el plan de mantención. Normalmente está asociado a una mala aplicación, o sea, a que haya una falla de algún componente producto de que no se le hizo mantención o no existe alguna metodología de mantenimiento o algún protocolo de operaciones. Por ejemplo, ese humo amarillo que tú hablas es dióxido de azufre, ¿ya? Que es un elemento contaminante, ¿ya? Que en el caso de de la refinería, bueno, puede provenir de alguno de los procesos, ¿ya? Que contienen, ¿por qué? Porque el combustible, el diésel, contiene azufre, ¿ya? Pero una también de las emisiones de ese dióxido de azufre se ve en este caso tú me hablas de una de las chimeneas de NAP, ¿cierto? Sí, Ya, en este caso, claro, proviene de algún proceso que pudiera estar mal mantenido o mal operado, ¿ya? Otra de las situaciones que yo conozco y que han ocurrido ahí en la refinería de petróleo es en los estanques de almacenamiento de combustible, donde en el fondo se va acumulando todo lo que se llama una borra, ¿cierto? Se va acumulando un sólido dentro de los estanques de combustible que posteriormente, para ser removidos cuando hacemos mantención de esos estanques, se utilizan algunos químicos que han reaccionado con esta borra o con este material que finalmente se endurece a nivel de cemento prácticamente en los estanques. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que el estanque también pierda volumen de almacenamiento, capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, muchas veces el estanque no cumple su función. Por lo tanto, recuerden que en el mantenimiento nosotros buscamos que los distintos sistemas cumplan su función. La función de un estanque es almacenar una capacidad determinada, ¿cierto? Un volumen determinado de combustible. Y producto de esa borra, muchas veces esa capacidad no es suficiente, por lo tanto la mantención del estanque consiste en remover esa borra, pero para remover esa borra, y eso es un trabajo que hace normalmente una empresa Nexo, donde un compañero de ustedes inclusive desarrolló una metodología que es incorporar, como les digo, un químico, pero el químico al contacto con esa borra se generan algunas reacciones químicas y se desprende también dióxido de azufre, que es ese humo amarillo que tú estás relatando, Pilar. Y ese humo amarillo es el que ha generado todos los problemas, ¿cierto? En la en la mal llamada zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, porque ese dióxido de azufre es el que ha afectado a las comunidades aledañas y también afecta a lo que son la salud de los propios trabajadores de las plantas. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si uno hace el análisis causal y ahí aplicar lo que es la espina de pescado, emanación de humo y revisar todos los aspectos por los cuales pudiera estar significando una emanación de este humo amarillo que para mí debiera ser el dióxido de azufre y que tiene las características de contaminante. Entonces, buscar a través de lo que es la espina de pescado cuál es la causa raíz. ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Te queda claro a ti, Francisco, también? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, como les señalaba, el RBM nace en la industria petrolera y se aplica en aquellas situaciones donde una falla puede generarnos un alto riesgo, ¿cierto? Con consecuencias que pueden ser de carácter catastrófico.
Y cuando hablamos de consecuencias de carácter catastrófico, estamos hablando de consecuencias desde el punto de vista de accidentes a las personas, accidentes ambientales, accidentes catastróficos o riesgos catastróficos desde el punto de vista también económico, o riesgos catastróficos desde el punto de vista estratégico. Cuando estamos hablando de riesgos estratégicos, estamos hablando de riesgos del carácter legal o de lo que es prestigio de la empresa, ¿ya? Y que en definitiva todos nos pueden significar ciertas consecuencias que pueden llevarnos a lo que es la pérdida de licencia para operar. Y una pérdida de licencia para operar significa que no tenemos más plantas, no hay más trabajo, no hay más aporte económico, es una consecuencia realmente catastrófica por todo lo que eso significa. Entonces, ese es el RBM. Y vamos a hacer una presentación para que ustedes por lo menos ya se manejen en el lenguaje y puedan entender de qué se trata, de lo que es el RCM. El RCM es un acrónimo que significa Reliability Center Maintains, mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad nace por allá por los años 60 en lo que es la industria de la aviación. Cuando la industria de la aviación, la realidad es que buscaba disminuir las fallas que pudieran significar accidentes de aviación, entendiendo que los accidentes de aviación son accidentes de carácter catastrófico, ¿ya? Entonces, el RCM nace en esta industria, ¿ya? Y fundamentalmente lo que busca es preocuparse de las consecuencias que tienen las fallas, ¿ya? A ver, disculpa, hay un chat acá. De preocuparse de las consecuencias que tienen las fallas. Y el RCM, ¿cierto? Luego de varios análisis que hace la industria de aviación particularmente, y todo lo relacionado con la autoridad fiscalizadora de la aviación, todos esos análisis que, entre otras cosas, lo que determinan es que muchas veces el mantenimiento preventivo, ¿te acuerdas qué es lo que es el mantenimiento preventivo, Francisco? Sí, hacer mantenimiento antes de las fallas. Es un mantenimiento antes de la falla, pero recuerda que hay un mantenimiento que es preventivo y el otro es el mantenimiento predictivo. Hasta el año 60 la aviación se basaba en lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Cuál es la diferencia entre el preventivo y el predictivo? La diferencia es que el predictivo nos ayuda, aparte de económicamente, porque para la prueba concluimos que era más económico hacer ese tipo de mantenimiento. El mantenimiento predictivo lo que hace, ¿cierto?, es que detecta la falla y permite que el sistema siga operando a condición de que se cumplan, ¿cierto?, los parámetros de desempeño que uno espera, lo que significa que yo aumento la vida útil de los repuestos de los componentes, ¿ya? A diferencia del preventivo, que el preventivo lo que hace, ¿cierto?, es que llegado a un cierto nivel de uso del activo, tú tienes que hacer una tarea de reparación programada, es decir, tú sacas el componente y tienes que repararlo, ¿ya?, independiente de cuánta vida útil tiene como remanente, ¿ya? O sacas el vida, o lo otro, si no se permite una tarea de restauración programada, tú lo que tienes que hacer es una tarea de descarte programado, es decir, pescas ese componente y lo descartas, lo desechas, ¿ya? En ambas situaciones, que son ambas consideradas como mantenimiento del tipo preventivo,
tú tienes el problema, ¿cierto?, de que no aprovechas toda la vida útil del componente, porque tú llegas a las 5.000 horas o a los 10.000 kilómetros, tú necesariamente tienes que sacar el componente, repararlo o descartarlo, ¿ya? Entonces ese es el mantenimiento preventivo, a diferencia del predictivo, que en el predictivo tú, a través de estas herramientas NDT, ¿cierto?, de análisis de vibraciones, análisis de lubricante, partículas magnéticas o termografía, tú lo que haces es que detectas la falla potencial, pero cuando detectas la falla potencial no cambias el repuesto, no haces la intervención, sino que tú continúas operando, ¿ya? Pero no continúas operando bajo la condición de que los parámetros operacionales mantengan su desempeño, ¿ya? Por lo tanto, yo, ¿qué es lo que hago? Utilizo mejor la vida útil de mis componentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo debiera llegar con esos componentes, aproximarme a cuando ya se produce la falla funcional, ahí yo aprovecho y hago todo lo que es el mantenimiento y el cambio de componente, pero ya aprovecho mejor, ¿cierto?, todo lo que es la vida útil del componente, ¿ya? ¿Entendiste, Francisco, no? ¿O tienes...? Sí, sí, profe, clarísimo. Y así ¿Mm? evitamos también, como dijo, parar la producción, ¿cierto? O sea, De del esa uso de la manera máquina. también, claro, continuamos operando. ¿Mm? ¿Mm? De otra manera, nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Detener, hacer el cambio, o sea, hacer la restauración el mantenimiento de restauración, ¿ya? Que es mantenimiento preventivo, en el momento en que paramos, o lo otro es una mantención por descarte, es decir, yo saco el componente y lo descarto, lo dejo de lado. Lo que ocurre muchas veces cuando hago mantención de los automóviles, yo a los 10.000 kilómetros, que es mantención preventiva, yo saco todos los filtros, ¿cierto? Y esa es una mantención programada por descarte, ¿ya? Descarto todo eso, dejo de lado esos componentes, pero yo no sabía cuánta vida útil le queda a esos componentes. Por lo tanto, muchas veces estoy restaurando o estoy descartando, dejando de lado, ¿cierto?, mucha vida útil de esos componentes. Entonces, la industria de la aviación por los años 60 se hizo ese cuestionamiento, y formaron grupos de trabajo para hacer esos análisis, y una de las cosas que se dieron cuenta que estas mantenciones o estos overhaul que hacían, porque detenían el avión, y el overhaul, que es la restauración completa del avión, es decir, el cambio de componente y una restauración completa del avión, significaba, ¿cierto?, poco y nada desde el punto de vista de aporte a lo que era la confiabilidad o seguridad del sistema del avión propiamente tal. Es decir, hacían todo un mantenimiento donde había una restauración y un cambio de componentes, que en lo que consiste el overhaul, ¿ya? Pero no lograban mejorar ni confiabilidad, ni lograban mejorar tampoco la seguridad del sistema. Por lo tanto, lo que determinaron y llegaron a la conclusión, ¿cierto?, que lo mejor era la aplicación del mantenimiento del tipo predictivo. Mantenimiento predictivo, ¿ya?, que es el que en la actualidad se aplica en gran parte de las industrias, porque es el mantenimiento, digamos, más moderno y más económico. Ahora, tiene también sus bemoles desde el punto de vista de que la incorporación del mantenimiento predictivo requiere incorporación de estas herramientas NDT, es decir, poder hacer análisis de vibración, poder hacer análisis de lubricante, termografía, que significa, ¿cierto?, también un costo. Pero siempre es más eficiente el mantenimiento del tipo predictivo al mantenimiento del tipo preventivo. Y de ahí nace lo que es el producto de estos grupos que se formaron, de estos Steering Committee Group que se llamaron, ¿ya? Que se formaron en estas empresas de aviación y las entidades fiscalizadoras de la industria de aviación, llegaron a esa conclusión, que el mantenimiento del tipo
preventivos o estos overhaul que se ejercían, de poco y nada aportaban al sistema. Oye, son las 10:50, estamos requete contrapasados. En la tarde vamos a continuar con esto, ¿ya? Y ahí nace el RCM, que es una de las técnicas que nosotros realmente más utilizamos para ello. ¿Ya? Nos vemos en la tarde, Francisco. Ya, ¿Tienes profe, alguna nos vemos. pregunta? No, de esta no. Ok, nos vemos, Francisco. Que estés bien. Chao, chao. Chao.